Bienvenidos a estos diálogos globales sobre recuperación verde, soluciones climáticas y transiciones justas. Es un gusto tenerlos en este encuentro, que hace parte de una serie de 125 encuentros a nivel global. Mi nombre es Felipe Castro, soy director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe en Bogotá. Este año ha sido un gran reto para toda la humanidad. Los impactos del COVID-19 y las medidas que han tomado nuestros gobiernos para frenar la expansión de esta pandemia ha generado un gran dolor humano. Hemos perdido millones de vidas. Muchas personas han visto también afectadas sus actividades. El distanciamiento social ha afectado la manera como funcionaban nuestras economías. Hemos perdido muchas oportunidades, hemos dejado de percibir ingresos y asimismo hemos visto en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Sin embargo, esto ha sacado lo mejor de nuestra humanidad. Hemos visto cómo los trabajadores de primera línea han hecho hasta lo imposible por salvar vidas. Hemos visto cómo a nivel global nos unimos para producir muy rápidamente una vacuna que nos da una luz de esperanza para salir adelante de esta pandemia. Sin embargo, tenemos un problema mayor, el problema climático. En este encuentro global queremos poner el ojo en esta problemática. No se nos puede olvidar que el año pasado fue el segundo año más caliente en toda la historia del planeta. El efecto del cambio climático lo estamos viendo cada vez más fuerte en nuestros mares, en nuestras montañas, en nuestro acceso al agua. Estamos viendo cómo ese aumento de temperaturas está cambiando la manera en cómo desarrollamos nuestras actividades en el planeta. Durante toda esta semana vamos a estar buscando soluciones a esta crisis climática. Desde Australia a Kirguistán, de Colombia a Malasia, de Carolina del Sur a Sudáfrica. Estaremos escuchando a expertos locales y jóvenes líderes sobre medidas concretas que nos pueden ayudar a mitigar los impactos del cambio climático. Afortunadamente, hay esperanzas. Vamos a ver soluciones que nos están mostrando la salida. Por ejemplo, China se comprometió a construir una economía neutra en carbono. Los precios de la energía solar y de las baterías siguen cayendo. Hoy en día es más barato producir energía solar y eólica que energía a partir de combustibles fósiles. Asimismo, vemos cómo el sector privado está contribuyendo a esta solución. Empresas como Volvo se comprometieron a tener una flota totalmente eléctrica para 2030. Simultáneamente, estamos viendo cómo los movimientos sociales son cada vez más demandantes. Black Lives Matter y Me Too nos mostraron el poder de ponernos todos a trabajar por una misma causa. El tiempo es corto, tenemos hasta 2030 para implementar esas soluciones climáticas. Es la década de la acción. Debemos cumplir con esas ambiciosas metas del Acuerdo de París que acaban de ser renovadas. Y debemos garantizar que se logre una transición justa, que los países que mayores capacidades tienen contribuyan mucho más a estas soluciones climáticas. Les pedimos a todos ustedes, jóvenes universitarios que están conectados con la acción climática, que nos acompañen en esta serie de webinars y veamos las soluciones que se están implementando. También compartiremos experiencias de ustedes que están tomando acción para solventar esa crisis a través de proyectos, a través de investigaciones, a través de trabajo con su comunidad, a través de iniciativas en redes sociales. Hay muchas formas en las cuales los jóvenes están empujando esas soluciones climáticas que necesitamos. Ayúdenos a que este webinar llegue a por lo menos 100.000 personas alrededor del mundo. El tiempo es corto, tenemos hasta 2030 para implementar las soluciones que nos van a permitir solucionar el problema del cambio climático. Debemos cumplir con el Acuerdo de París, debemos contribuir a esas metas que son más ambiciosas. El año pasado, varios países mejoraron su ambición climática. Debemos sumarnos a sus esfuerzos y lograr esas transiciones justas para que entre todos logremos salvar el planeta de los efectos del cambio climático. Los invito a todos ustedes, jóvenes que están conectados a estos eventos, a que nos ayuden a pasar la voz. Queremos que por lo menos 100.000 jóvenes vean estas grabaciones, conozcan los efectos que tiene el cambio climático y conozcan cómo desde su posición pueden contribuir. Vamos a compartir varias experiencias de jóvenes universitarios que están trabajando en temas de investigación, temas de incidencia en sus comunidades, movimientos de redes sociales, que nos van a ayudar a tomar acción
que va a ser una contribución muy importante para lograr esas metas a 2030. Queremos también invitarlos a que se sumen a la campaña Clases por el Clima. Queremos ver el cambio climático en nuestros salones de clases. No importa lo que estemos estudiando, no importa las disciplinas en las cuales nos especialicemos. El cambio climático nos afecta a todos. Tenemos que ver sus elementos sociales, sus elementos económicos. Tenemos que entender la ciencia del clima. Eso hace que le demandemos a nuestros profesores que nos enseñen el cambio climático desde esas diferentes perspectivas. Esperamos que con estos encuentros podamos compartir con antropólogos, sociólogos, economistas, artistas. Podemos analizar cómo estamos enseñando el cambio climático y cómo podemos traducir esto en acciones en nuestro entorno universitario y sobre todo en ustedes, los estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos en este proceso. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Qué maravilla que estemos aquí reunidos. Mi nombre es Sofía Garcés, soy estudiante de Biología y Gobierno de la Universidad de los Andes y trabajo en el Centro de ODS para Latinoamérica y el Caribe. El video que acabamos de ver nos sitúa un poco en el propósito del evento, que es incrementar el diálogo de la acción climática en toda la región, principalmente en escenarios universitarios para reforzar las soluciones de esta problemática que es una de las más apremiantes de la humanidad, ¿verdad? Desde la Universidad de los Andes llevamos a cabo 2 webinars enmarcados en el evento Solve Climate by 2030. El primero fue la semana pasada desde el punto de vista de los profesores y cómo ellos estaban abordando la problemática del cambio climático en cada una de sus clases. Y en este, la idea es darle la palabra a los estudiantes, ver cómo ellos están utilizando lo que aprenden en sus clases para crear iniciativas de acción climática propias. Vamos a tener 6 estudiantes maravillosos, tanto de pregrado como de posgrado, que nos van a inspirar con sus historias. Voy a empezar a presentarlos primero y luego cada uno de ellos nos va a contar sus experiencias y la relación de las iniciativas que tienen con el cambio climático. Posteriormente vamos a tener un conversatorio. Yo tengo algunas preguntas propuestas, pero invitamos a todos los asistentes a participar mediante el chat. Pueden enviarnos las preguntas que vayan surgiendo por ahí. Entonces, bienvenidos. Este va a ser el mismo orden de todas las respuestas de las preguntas. Entonces, primero tenemos a Juan Sebastián. Él es estudiante de último semestre de Ingeniería de Alimentos en la Fundación Agraria Universitaria de Colombia. Es apasionado por la naturaleza y el deporte. Su trabajo de grado se enmarca en la creación de un modelo de producción entomófaga, lo que significa alimentos basados en insectos, en especial el grillo doméstico. Después tendremos a Daniela, ella es activista climática egresada de artes con énfasis en medios electrónicos y artes del tiempo de la Universidad de los Andes. Es creadora de Bahía Project, que es una iniciativa que vincula el arte con el cambio climático. Fue coordinadora de creación y comunicaciones de la organización Pacto por el Clima y en esta llevó a cabo una exposición de deforestación que se llama Por lo que es y por lo que será. Aparte de eso, recibió un premio nacional en animación experimental con el Film Minuto Casa, que trataba temas de contaminación. Después tenemos a Paolo. Él nos va a contar de una iniciativa espectacular. Tiene 31 años, de los cuales 12 han sido dedicados al trabajo de desarrollo de nuevas ideas ante el cambio climático. En 2008 creó una ONG que se llama Movimiento Peruano Sin Agua. En esta ONG buscan ayudar a personas de bajos recursos económicos a proveerse de recurso hídrico mediante un sistema de atrapanieblas. Han beneficiado a 120,000 familias en todo Perú. Entonces, va a ser maravillosa su experiencia también. Luego tenemos a Victoria, que es estudiante de 10º semestre de Derecho de la Universidad de los Andes. En 7º y 8º semestre fue asistente de investigación de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública. Y ahora cursa el consultorio jurídico dentro de la universidad, lidera la línea de justicia climática y ahora también ha desarrollado su trabajo de grado en torno a la declaratoria de emergencia climática en Bogotá. Por último, tenemos a Joan Manuel. Él es egresado de la maestría de gerencia ambiental
y Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes, es director de Desarrollo Sostenible de Agropecuaria Layer y tiene más de 10 años de experiencia en producción sostenible y lineamientos de normas de desempeño ambiental y social. Ha liderado los proyectos de economía circular, cálculo y compensación de huella de carbono, entre otros, en la empresa en la que trabaja. Entonces, ahora sí, damos paso a las presentaciones de cada uno de nuestros panelistas. Espero que las disfruten muchísimo. Adelante, Juan Sebastián. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Regálame un segundo, por favor. ¿Ya observas mi pantalla? Sí. Bueno, listo. Entonces voy a arrancar. Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. A continuación les voy a charlar acerca de la idea sostenible que hemos venido trabajando, la cual se basa en una producción alimentaria a partir de los insectos, más conocido este concepto como entomofagia. Yo sé que a muchos de ustedes les puede generar curiosidad, algunos rechazo a este tema, pero pues no se preocupen, que con la información que les voy a brindar a continuación, sé que voy a cambiar esa perspectiva. Quien les habla, Juan Sebastián Muñoz Castillo, estudiante de Ingeniería de Alimentos de una agraria de noveno semestre, y esta presentación es para el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina. Bueno, entonces básicamente las problemáticas que queremos abordar con nuestro proyecto son los impactos medioambientales de la ganadería tradicional. Y es que de acuerdo a los datos emitidos por la tercera comunicación sobre cambio climático reportados por el IDEAN, se posiciona la ganadería como la cuarta causa de contaminación de carga a nivel nacional, solo después del sector de transporte, del sector forestal y del sector de pastizales. Pero teniendo en cuenta que esta actividad está relacionada con las anteriormente mencionadas, se puede creer que el porcentaje final puede ser mayor. Lo que preocupa en verdad, teniendo en cuenta los datos que pueden observar en la parte derecha, en la tabla superior, encontramos los datos del Censo Pecuario del 2020, que posicionan a la región de Antioquia como la región con mayor hato ganadero a nivel nacional, con un total de 16.600.000 ejemplares, entre los que destacan ganado aviar, porcino y bovino. El bovino destaca entre todas porque tiene el mayor porcentaje a nivel nacional en esa región, con un total aproximado de 3.200.000 cabezas de ganado, y dato que está en constante crecimiento, lo cual es bastante preocupante observando los datos de abajo. La capacidad de bosques en Antioquia se está reduciendo drásticamente debido a la deforestación. Los investigadores han concluido que la mayor cantidad de deforestación se destina para acondicionar la tierra para la actividad ganadera, lo cual es sumamente preocupante. Por eso es que nosotros consideramos el estudio de la microganadería. Para mencionar así las ventajas, a grosso modo, puedo decir que en cuanto a requerimientos de agua, espacio y alimento necesario, para una producción equivalente de proteínas se necesita alrededor de 60 a 89% menos de estos recursos, lo cual es bastante interesante teniendo en cuenta que también las emisiones generadas son bastante inferiores a la ganadería tradicional. Se calcula que alrededor del 98 al 99.8% menos de las emisiones totales de la ganadería convencional. Datos considerables, considerando también que el porcentaje de asimilación y aprovechamiento de los insectos es total, de un 100%, mientras que la ganadería tradicional se puede emplear de un 40 a un 55%, datos que son realmente bajos, teniendo en cuenta todo el consumo y requerimientos que esta producción tiene. Bueno, entonces, como tal, ya les voy a mencionar el proyecto de tesis que estamos manejando, que es el desarrollo de una hamburguesa suplementada parcialmente con harina de grillo doméstico, Acheta Domésticos, en la ciudad de Bogotá, con colaboración de Miguel Alejandro Mayorga, y la directora de la tesis es Ángela Farías. Con ellos, aparte de los datos que ya les proporcioné, pudimos identificar el amplio consumo de comidas rápidas a nivel mundial. En la tabla de la parte izquierda podemos observar el top de los países de consumo, y por mencionar así uno de los datos importantes, el gasto total en Estados Unidos fue 74.739 millones de euros, solamente en comidas rápidas en el 2019, cifra que creemos que se magnificó teniendo en cuenta todo esto del tema de la pandemia, dado que la hamburguesa es una alternativa de fácil acceso y muy práctica. Y ya en la parte de la derecha podemos observar una comparativa entre la producción a gran escala de bovinos e insectos, estableciendo unas comparativas realmente interesantes en cuanto a requerimientos. Hago una corrección, no son 1.200 litros de agua, sino solamente 200, además de un menor requerimiento de alimento y menor requerimiento de tierra, lo cual es bastante óptimo. Pero esta fue la tabla que nos permitió enfocarnos como tal en la propuesta. En esta se hace un comparativo entre una producción de una hamburguesa con chapulines, un insecto bastante consumido en México, y una hamburguesa comercial de res. Entonces, para sintetizar la información de esta tabla, puedo decir que hay un mayor aporte de proteínas, de hidratos de carbono, un menor aporte de lípidos saturados,
menor aporte de sodio, un aporte considerable de fibra, además de un aporte de micromoléculas importantes como el omega 3, hierro, calcio, fósforo y potasio importantes en la alimentación. Y a partir de esto surgió Entoburger. Como les decía, el producto base es la formulación cárnica y en esta hacemos una sustitución de un porcentaje de la harina de grillo por la proteína cárnica. En la parte de la derecha observan la formulación clásica en la cual nos basamos para hacer las incorporaciones y en la parte derecha observan como el diseño experimental que manejamos con las diferentes formulaciones, desde el 0% hasta un 20% en 5 niveles. Ya como tal, para la metodología, pues tengo que decir que por temas de la pandemia se ha dificultado su desarrollo, pero para describirla así rápidamente, lo que vamos a hacer en la planta de la universidad primero es el desarrollo de la muestra, el producto porcionado, para después realizar unas pruebas físico-químicas y microbiológicas para determinar la calidad e idoneidad del producto, para posteriormente realizar un análisis sensorial. En este se planea contar con el apoyo de alrededor de 70 a 100 personas que nos den sus perspectivas del producto y nos permitan establecer cuál es la formulación ideal para una producción posterior. Y bueno, y como tal, el objetivo del proyecto es llegar a toda la población, desde sectores juveniles, niños, adultos mayores, con esta interesante y muy valiosa alternativa. Pues teniendo en cuenta que, de acuerdo a las investigaciones, se presenta en gran parte de la población un tema de fobia, consideramos que la mejor opción es camuflar la proteína por medio de las harinas suplementadas en diferentes formulaciones, bien sea para la industria de charcutería, productos cárnicos procesados, panadería, pastelería, confitería, además de suplementos nutricionales, con esta proteína del mañana, que es muy seguramente el futuro de la seguridad alimentaria a nivel mundial, como la entomofagia. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Sebastián. Sumamente interesante la alternativa. Es verdad que a veces causa impresión o rechazo al comienzo, pero los beneficios ambientales son sumamente competitivos con la industria tradicional cárnica. Entonces, mil gracias por exponernos esta alternativa. Por favor, Daniela, continúa. Hola, pues muchas gracias por el espacio, por tenerme acá. Como mencionaba Sofía, mi iniciativa se llama Bahía Project. A través de esta iniciativa busco explorar e investigar las posibilidades visuales, conceptuales, narrativas que se pueden generar a través de la unión del arte, de la narrativa del cambio climático y del activismo juvenil. Voy a compartir mi pantalla para que vayan corriendo unas imágenes de lo que se ha hecho, mientras les cuento un poco más. La idea, digamos, de hacer esta investigación, esta exploración, es poder proponer formas de hacer activismo que comuniquen de forma clara, pero también emocional, sensorial y sobre todo creativa, conceptos complejos e ideas abstractas propias del cambio climático. Para solucionar el cambio climático, sabemos que necesitamos una solución sistémica colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la solución no está en un solo lugar, que no es una sola cosa, no es una máquina o algo así, y que todas las personas deben ser parte de esta solución. Pero con esto último, lo que estoy diciendo también entre líneas, es que a la mayor cantidad de personas les debe llegar esta información. Ojalá a todas, porque de otra forma, ¿cómo van a poder actuar sobre un problema que no conocen o no entienden? Entonces, ese es digamos, el problema que le interesa a Bahía, por lo tanto, la solución que me interesa abordar. Y aprovechando este espacio y seguir contando sobre la iniciativa, voy a comentarles y compartirles un poco de sus inicios. En marzo del 2019 fui a un plantón propuesto por Fridays for Future en Bogotá. Era el primero o el segundo y desde ahí he podido como asistir a la gran mayoría. En estos plantones he documentado con video, con sonido lo que ha pasado y también he podido ver cómo la narrativa ha podido cambiar y cosas como
lo que dicen los carteles son las que me llaman la atención. Digamos, me interesaba ver cómo muchos de los carteles hablaban de un nosotros, ¿no? De un todos, de un nuestro. Y me he preguntado como, ok, ¿es este nosotros a qué se refiere? ¿A un nosotros en la ciudad? No, no es un nosotros específico, a un nosotros como estudiantes tampoco. Es un nosotros como humanidad. Me preguntaba, estamos empezando a tener esta conversación y son ese tipo de detalles lo que le dicen a las personas si son parte de algo o no. Y ya digamos, en esta paso directamente a estas ilustraciones, que fueron las que empecé a hacer en estos plantones y sobre las personas que veía, que técnicamente no son lo mejor. En ese momento estaba apenas empezando en el mundo de la ilustración, pero renovar la forma de visualizar lo que se vivía en esas marchas me permitió conectar con personas y generar alianzas. Y ser parte del Comité de Comunicaciones, digamos, de la Organización Pacto Preclima, de la Mesa Ambiental Uniandina, porque existía esta necesidad de comunicar, de transmitir lo que estaban haciendo, no solo para informar, sino también para convocar. Y las imágenes que he grabado, que he hecho, que he ilustrado, se han podido utilizar en diferentes alianzas con diferentes organizaciones como el PNUD, WWF, Maloca, Aglo Joven, Climalab, un montón de organizaciones que están, digamos, en la jugada y que les interesa colaborar, porque la idea también aquí es unificar un mensaje que al principio de estas marchas y al principio de estas movilizaciones estaba muy fraccionado. Y digamos, la unión de todas estas imágenes es lo que, digamos, hoy es Bahía. Y a nivel interno hay una investigación muy como profunda en términos de arte y cambio climático, ¿no? En términos también de hacer obra y de hacer curaduría, como la que se hizo, por ejemplo, para Pacto por el Clima, por lo que pudo ser y lo que será sobre deforestación. Pero es una investigación que está más ligada a, digamos, el arte, la historia del arte y cómo el clima ha influido en todo esto. Voy a dejar de compartir y ya terminé. Creo que muchas veces no caemos en cuenta la importancia del arte, de las emociones, de la sensibilidad en la comunicación del cambio climático. Entonces, mil gracias, Dani, por exponernos esta relación de forma tan clara. Es muy necesario que el diálogo no sea únicamente científico, sino que se pueda aterrizar al ciudadano común para hacerlo realmente parte. Entonces, gracias, gracias, porque siento que lo que haces es maravilloso. Paolo, adelante, por favor. Tienes el micrófono apagado, no sé si sea esa la razón por la cual no te escuchamos. Muy buenas tardes con todos. Saludos desde Cusco, Perú. Bueno, ahora, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Soy egresado de la carrera de Organización de Negocios Internacionales. Soy director de proyectos de una ONG. Mi nombre es Paolo Cruz. Lo que les quiero compartir hoy en día es la iniciativa que tenemos ya más de 12 años con la ONG Movimiento Peruano Sin Agua. Esta ONG fue fundada en el año 2008, 2006 todavía. Tenemos más de 120.000 familias beneficiadas con agua. Ese es un trabajo que hemos venido realizando desde el año 2004, cuando acá en el Perú todavía era un desierto en lo que son las lagunas, el mar de Ancón y diferentes lugares. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro que estamos apoyando al momento más de 300.000 personas o 120.000 familias, como lo decía. Nuestras tecnologías para generar agua tenemos Atrapaniebla, que es un sistema muy fácil de capturar agua de la neblina. Tenemos la desalinización del agua de mar,
y de pozo. Tenemos lo que es agua de subsuelo, las amunas, las cochas, entre otros, ¿no? Hoy en día me voy a voy a ir a lo que es mi proyecto para poder rescatar lo que es el medio ambiente. Tenemos que tener entendido que en el mundo solo existe el 2.7% de agua dulce. Esto quiere decir que poco a poco el agua que es de consumo humano va a desaparecer y no vamos a tener un medio o algo de donde sacar ese agua. Asimismo, por falta de agua, también se está perdiéndose lo que son todo lo que es el medio ambiente. Por eso es que hoy en día tenemos ese cambio climático. Aunque ha golpeado muy fuerte en los anteriores años, hay que tener en cuenta que para el 2030 ya no vamos a tener mucha agua y sin agua no vamos a tener lo que es el medio ambiente. Para ello, yo tengo más de un año y medio trabajando en lo que es recarga hídrica. Esta recarga hídrica lo estoy implementando en lo que es en la ciudad de Cusco, en la comunidad de Huancancalle, en el distrito de Chinchepugio. Esta idea la idea de este proyecto es hacer una recarga hídrica mediante el sistema trapanieblas en lo que es una laguna. Y esta laguna, asimismo, que no pierda la proporcionalidad del agua y pueda dotar de agua a las comunidades. En este lugar tiene más de 11 comunidades que carecen de agua potable y estas 11 comunidades son las que se dedican a hacer lo que es ganadería y agricultura. Nosotros como ONG estamos buscando los medios económicos para poder realizar esta recarga. Este es un proyecto, una idea que estamos tratando de que el poblador se sienta a gusto. Ya hemos avanzado en un 30%, nos falta nos falta muchas cosas por concluir. Y con eso demostrar al mundo de que el medio ambiente y el ser humano pueden volver a caminar de la mano. Ese es uno de los proyectos. Otros proyectos que tenemos también esto que son las cochas. Las cochas son depreciaciones naturales de un terreno que permanentemente tienen agua en ese lugar y por lo que estamos incrementado, construyendo un dique de tierra y rocas que no sobrepasen los 3 metros. También tenemos las amunas, que son pequeños canales o acequias de tierra de longitudes variables, con el propósito de infiltrar las precipitaciones fluviales y en sí poder obtener agua, ¿no? Quiero indicarles que tenemos más de 1.500 sistemas de atrapanieblas instalados a nivel nacional en Perú y estamos hoy en día agradecidos con cada provincia del departamento de Perú por haber llegado a nuestra meta para el 2020, que era más de 120.000 familias. Muchas gracias, señorita Sofía. Eso sería mi idea. No, muchas gracias a ti, Paolo, gracias por tu presentación. Es un honor tenerte aquí. Creo que ilustras perfectamente la razón por la cual realizamos estos webinars y es poder inspirar a los jóvenes a tener un impacto real en sus comunidades, un impacto que esté alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y con las necesidades climáticas que tenemos actualmente. Entonces, gracias. Y me parece maravilloso que hayas empezado con esta iniciativa a los 18 años. Entonces, felicidades en verdad por todo lo que has logrado. Muchas gracias. Por favor, ahora Victoria, cuéntanos un poco de tu iniciativa. Listo, perfecto. Hola a todas y todos, ¿me escuchan bien? Así es. Perfecto, ya entonces les comparto un poco la presentación de lo que es mi proyecto. Bueno, pues ahí espero que se esté viendo completo.
Listo. Ahí, ¿me podrían confirmar si lo están viendo? Yo veo todavía la presentación de PowerPoint sin ponerlo en pantalla completa, entonces no sé si soy solo yo. Ah, bueno, ahora ya está bien. No sé si mi internet estaba un poco lento, pero ya. Listo, perfecto. Tal vez sea el mío, sí. Listo, perfecto. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Victoria Mora. Yo pues estoy en 10º semestre de la carrera de Derecho. Soy de acá, Bogotá, Colombia, y hago parte también de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. Y bueno, el día de hoy, pues lo que vengo a presentarles es pues la iniciativa de monitorear el cumplimiento de instrumentos climáticos e inclusión del enfoque de justicia climática, en concreto, pues el caso que hemos venido trabajando, que es el caso de la declaratoria de emergencia climática en Bogotá. Bueno. Para esto tengo sencillamente 3 puntos claves que quiero resaltar, para tampoco, pues podría ahondar mucho, pero sé que el tiempo apremia. Entonces, primero hablaré un poco de los conceptos claves que tenemos que tener claros para entender la iniciativa, pues de qué consta esta iniciativa, y finalmente, pues las acciones que hemos realizado hasta el momento. Bueno, sea lo primero decir, pues definir qué es la justicia climática y por qué se debe incluir en estos instrumentos pues, que abordan la gestión del cambio climático. Para ello es sumamente importante pues, recordar esta frase del relator de Naciones Unidas que dice: el cambio climático es un fenómeno intrínsecamente discriminatorio. ¿Ello a qué hace referencia? Pues a que tanto las causas no han sido distribuidas de manera igual por todas las poblaciones, por todos los países, las causas del cambio climático, y asimismo, pues sus efectos y sus impactos tampoco están distribuidos de manera igualitaria, ¿no? Las personas más vulnerables por razones históricas, por razones geográficas, por razones de raza, género, edad, situación de discapacidad, pues serán las que tendrán que llevar y tendrán que enfrentar los mayores riesgos al cambio climático. Esta es la gran faceta de la justicia climática que nosotros queremos abordar, pues también desde el ámbito jurídico, teniendo en cuenta que Colombia tiene el deber de proteger de estas discriminaciones y de corregirlas cuando pueda hacerlo. En este caso, teniendo acciones preventivas, incluyentes y, digamos, en consideración a estas cargas inequitativas climáticas. ¿Cuál es el problema que nosotros observábamos en general en Colombia? Pues que pocos instrumentos que hablen de cambio climático incluyen esta visión de personas más vulnerables y de cómo corregirlo pues mediante sus normas, ¿no? Y los que lo incluyen muchas veces no son instrumentos vinculantes, sino de política pública, o sencillamente, digamos, su finalidad no son ser normas obligatorias, o son difíciles para su implementación. Entonces, pues ese es el contexto del cual arrancamos. Y bueno, ¿cuál es nuestra iniciativa? Allí, pues es la creación de un observatorio jurídico disciplinario de estos instrumentos relativos al cambio climático. En concreto, para consolidar indicadores que permitan evaluar, uno, la inclusión de estos principios de justicia climática y de derechos humanos, que es pues finalmente lo que se le está viendo vulnerado a estas personas, y lo podemos ver en diferentes ejemplos. Un caso paradigmático para nosotros es, por ejemplo, el desastre por el huracán Iota en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y el segundo, pues es un diseño que garantice la implementación efectiva de los instrumentos climáticos, ¿no? Nosotros conocemos muy bien en el ámbito medioambiental y sobre todo en el ámbito de cambio climático cómo muchos estados y muchos tomadores de decisiones se comprometen a muchas cosas que después a la larga no se logran cumplir. Entonces es un poco dirigido hacia allá que está pues nuestra iniciativa. Y bueno, ¿qué hemos hecho y qué estamos haciendo en este momento? Prácticamente hemos dedicado por ahora como nuestro primer acercamiento a uno de estos instrumentos ha sido a la declaratoria de emergencia climática en Bogotá, que fue tramitada por el Consejo de Bogotá y finalmente terminó siendo un acuerdo vigente a partir pues, de diciembre del 2020. Entonces allí, pues quienes estuvimos allí, en una alianza de las clínicas jurídicas, pues primero de la que hago parte de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes,
de la Clínica Legal Interdisciplinar de Medio Ambiente de la Universidad del Bosque y del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Bueno, allí ¿qué hicimos? Comenzamos haciendo un tipo de incidencia política, llevamos a cabo talleres con los autores del proyecto de la declaratoria. El taller se basó fundamentalmente en hablar de cuáles eran los retos y las consideraciones tanto jurídicas como políticas de esta declaratoria. Hicimos una labor de difusión y de democratización del conocimiento también. Una vez, digamos, se expedía este proyecto, se daba el debate en las comisiones. Lo que nosotros tratábamos de movilizar por redes sociales en general era pues que la ciudadanía conociera qué se estaba debatiendo en su consejo, qué decisiones estaban tomando, cómo estaban votando sus concejales, pues para hacer también un tipo como de seguimiento a cuál era el debate. Y finalmente, pues ya una vez aprobado, se está pues, en este momento haciendo un proceso del seguimiento a la implementación, y lo que estamos haciendo es primero mirar, digamos, si estas acciones estratégicas, como las llama el acuerdo, tienen un límite de plazo de cuándo deben ir cumpliéndose estos mandatos que generan en el acuerdo, y ver si se están cumpliendo efectivamente o se está faltando su cumplimiento. Y de otro lado, pues es lo que hicimos básicamente, y ahí es donde entra un poco la investigación, que también es mi trabajo de grado, es el análisis jurídico de esta declaratoria. No sé si hayan escuchado, pero bueno, en general el tema de las declaratorias de emergencia climática pues ha sido un movimiento global, y no solo exclusivamente de parte de las autoridades públicas, lo han hecho universidades, lo han hecho empresas, lo han hecho instituciones educativas en general. Y entonces, pues frente a eso, digamos, como que surge, digamos, un cuestionamiento de, bueno, ¿qué son estas declaratorias y cómo llegaron a Colombia y cómo se termina posicionando pues esta declaratoria en Bogotá? Entonces, pues en ese análisis lo que estamos abordando es, pues lo que les decía, una inclusión del enfoque de justicia climática dentro de su articulado en cada uno de los mandatos, así como observar si el diseño tiene estas garantías de implementación tan necesarias en los instrumentos climáticos que nos den luces y nos aseguren que los tomadores de decisiones sí van o tienen todas las herramientas para ejecutarlas. Entonces, se están viendo en temas de lenguaje claro, claridad de a qué se comprometió la administración, el nivel de vinculatoriedad, si esto sí es obligatorio o es más una declaratoria política, y finalmente si esto armoniza con el resto pues, de instrumentos que están en este momento también tramitándose y ejecutándose en el distrito de Bogotá. Entonces, pues, ese es básicamente la iniciativa, y muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo. Victoria, muchas gracias a ti. Estas herramientas jurídicas son claves para posicionar el tema de la acción climática en la agenda pública, y es maravilloso contar con estudiantes velando por el cumplimiento de los mismos para que no se quede solo en palabras. Muchas veces no se cae en cuenta de esta distribución desigual de las responsabilidades y consecuencias del cambio climático que nos estabas mencionando, por lo que es sumamente importante tener en cuenta y articular la justicia climática en estas herramientas jurídicas. Entonces, gracias por contarnos más al respecto del proceso. Para finalizar, por favor, Joan, adelante. Hola, voy a compartir pantalla. Bueno, entonces voy a hablar del modelo de negocio de Agropecuaria Lear, que está basado en economía circular. Entonces, Agropecuaria Lear es un clúster agroindustrial que maneja toda la cadena de valor, desde la siembra de maíz y soya, la producción de concentrado, la producción de cerdos, luego pasa por el proceso de sacrificio frigorífico y luego tiene la etapa de comercialización. Las bondades de ser un clúster pues le permite reducir costos en transporte, en el consumo de combustibles, no tiene que importar el grano, entonces garantiza como la seguridad alimentaria interna del país para los colombianos. ¿Qué bondades tiene trabajar en una economía circular que aprovecha, por ejemplo, todos los efluentes porcícolas? Si bien el producto principal es la producción de carne de cerdo,
con los efluentes se logra producir ganadería de leche, de carne. Se puede irrigar un pasto que consume alto porcentaje de nitrógeno y digamos que los efluentes lo tienen. Se puede lograr una reforestación para lograr bosques de futuro o para aprovechar esa biomasa en la combustión para generar energía calórica. Con el biogás, que es rico en metano, que supera el 60% de este gas, se puede generar energía eléctrica o energía calórica. Esta es una de las plantas de tratamiento de las fincas. Acá podemos ver otra planta de tratamiento. Todo esto se basa bajo biodigestores. Se fermenta el efluente porcícola, se liberan proteínas, carbohidratos y lípidos y se convierten en elementos como nitrógeno, fósforo y potasio. Los sólidos se separan, se compostan y el biogás se retiene en esas cubiertas que logramos ver al fondo. Ya el tiempo de retención dura 25 días y ahí tenemos una eliminación de patógenos también. Esta es una planta de tratamiento de una granja que se llama Machicuri. Allí tenemos 5 biodigestores. Cada biodigestor almacena 6.500 metros cúbicos de efluente porcícola y más o menos en las cubiertas almacena 5.000 metros cúbicos de biogás. Acá se aprovecha el biogás para generar energía y en esta finca se reforestaron más de 240 hectáreas entre especies nativas y comerciales. Y se tiene un área de riego de más o menos 100 hectáreas para la producción de cal. Esta es una compostera donde toda la impureza de la cosecha del maíz y la soya se incorpora con la parte sólida de los efluentes porcícolas. Se prepara un compostaje que es rico en nutrientes, en materia orgánica, se dispone en el suelo y esto evita la utilización de fertilizantes químicos. Digamos que si ustedes pueden apreciar, todas estas iniciativas reducen los impactos en cambio climático, porque pues uno, estás aprovechando toda la cadena de valor, no estás desperdiciando nada, los nutrientes se reincorporan nuevamente en los cultivos y se está buscando un balance nutricional e hídrico para garantizar que lo que estés aplicando en campo realmente la planta lo absorbe y puedas lograr la mayor productividad. Estos son los equipos de riego que tenemos, son de precisión. Este es un pivot de 52 hectáreas y aquí irrigamos los efluentes para producir el pasto ya tratados. El efluente lo llamamos biol. Acá obtenemos pasto para luego la producción lechera o ganadera de carne. Con esto logramos tener más ganado en menos hectáreas. Estamos en la altillanura, entonces digamos que la empresa no genera deforestación, es más, hace reforestación de todos sus predios. Este es el biogás, lo utilizamos para generar energía. Digamos que esto tiene unos impactos económicos bastante interesantes. Se logran ahorros superiores de 500 millones de pesos. Hoy estamos viendo que podemos lograr unos ahorros de 1.000 millones de pesos con 800 kilovatios. Logramos mitigar 23.454 toneladas de CO2 y estamos creciendo la proporción en energías renovables. Sabemos que Colombia depende de energía de hidroeléctricas y si hay, digamos que una sequía severa por cambio climático, podemos generar nuestra energía sin tener desabastecimiento de la energía eléctrica. Este es el proyecto. Paso rápidamente. Acá tenemos la planta de tratamiento de biogás, porque es altamente corrosivo el H2S, lo eliminamos las trazas y enfriamos el biogás para condensar el vapor de agua, para llevar un combustible en óptimas condiciones al generador. Este es un chiller de enfriamiento. Acá están los aerocondensadores, acá está el motogenerador que nos genera 800 kilovatios hora y consume aproximadamente 330 metros cúbicos de metano. El metano es 28 veces más contaminante que el CO2 en gases de efecto invernadero, entonces su impacto es 28 veces más impactante. Y al transformarlo en CO2 estamos mitigando ese gas de efecto invernadero. Este es el cuarto de control.
Esta es la subestación donde se hace el sincronismo con la red y se transfiere la energía a las 19 granjas que tienen el núcleo productivo. Los lodos los aprovechamos para fertilizar y producir bosques de futuro y también para a futuro cambiar el carbón mineral por carbón vegetal. Estas son nuestras reforestaciones. Son árboles que tienen hoy más de 12 metros en menos de 3 años y 2 años. Y eso también nos permite, ahorita estamos mirando si podemos implementar sistemas silvopastoriles en estas reforestaciones para lograr, digamos que, un cultivo de doble propósito. Acá también hacemos fertilización con equipos de riego y ya estamos implementando ganadería en estas áreas de reforestación. Si se dan cuenta, nosotros tenemos un espacio más o menos de 5 metros entre surcos para permitir el crecimiento del pasto. No aramos, entonces evitamos la erosión, la liberación de CO2 y, por ejemplo, esto ya es madera procesada para generar energía calórica. Y esto ya es un tratamiento de aguas para el manejo de lodos y evitar también la producción de gases de efecto invernadero. Eso es como la iniciativa general de la organización. Muchas gracias, John. Y efectivamente los impactos de la industria cárnica en el cambio climático son evidentes y por lo general no se mencionan los avances que están haciendo estas industrias para disminuir los impactos de la huella de carbono, de la huella hídrica, o cómo a través de la economía circular se pueden precisamente recircular muchos de los desechos de la industria y generar energía o abono, como nos comentabas. Y principalmente cómo esto también puede ser sostenible económicamente para las empresas, ¿no? Como que se suele creer que no es así y que por eso no es competitivo y no debería sumarse a las estrategias de las empresas, pero como vemos, no es así. Entonces, gracias por ilustrarnos al respecto. Y como ven, todos los panelistas abordan temas súper diferentes de cómo abordar el cambio climático, pero tienen algo en común y es esa motivación que los llevó a actuar, a hacer algo real por el cambio climático y no solo apoyar virtualmente algunas campañas. Y en esa línea queremos preguntarles cómo las clases los han motivado a llevar a cabo estas iniciativas y qué otro tema les hubiese gustado aprender en torno al cambio climático en sus clases, en sus instituciones educativas a las que han asistido. Entonces podemos llevar el mismo orden que llevamos para el pitch. Por favor, Juan Sebastián, adelante. ¿Escuchas? ¿Me escuchas? Sí, un poquito bajito, pero te escucho. Bueno, espérame a ver. Entonces estaba a hacer la pregunta de las clases que nos motivaron, ¿cierto? Entonces, pues yo puedo decir que el tema entomofágico lo vengo investigando desde inicios de la carrera, vinculando en proyectos de diferentes materias para tener una perspectiva total del tema, pero las materias que me motivaron a revisar más el enfoque ambiental fueron sostenibilidad e impacto ambiental, problemática ambiental y últimamente que estoy viendo cambio climático. En esta se trata acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, que son muy importantes a manera general, y pues si uno lo aplica a escala industrial, dando como ese enfoque de cómo tratar las problemáticas, como les mencionaba, con la alternativa entomófaga, que ya como ustedes pudieron observarlo, tiene unas características de consumo y requerimientos bastante óptimas en cuanto a las tradiciones que tenemos en consumo. Además, quería complementar, no sé si había mencionado el tema del CO2, el compañero lo dijo, que es una carga contaminante menor, pero pues también el tema del ganado genera como tal óxido nitroso y el metano, que son altamente perjudiciales. Entonces, todos esos temas me generaron interés y buscar la manera de cómo poder dar mi granito de arena para solucionar el tema. Muchas gracias, Juan Sebastián. Por favor, Daniela, cuéntanos cómo empezaste a vincular el arte con el cambio climático, que la relación ahí es más difusa, pues se podría llegar a pensar eso. Ahí ya. Hola. Pues digamos, en arte hay una ventaja muy grande y es que
es muy flexible y pues particularmente pues en los Andes, que es donde yo hice mi pregrado, eh, la forma en que tú armas, digamos, tu currículum y todo es muy flexible y los temas que abordar también. Entonces, partió, digamos, de una preocupación que tenía, que realmente todo nació con la contaminación de plásticos en el océano y, digamos, fue creciendo o entre más investigaba, pues me iba inclinando más hacia el tema del cambio climático, pero a través de las clases podía hacer esta investigación porque yo podía abordar el tema que yo quisiera. Entonces yo empecé, digamos, a integrar estas preocupaciones que tenía a las diferentes clases, pero lo interesante y yo siento lo que más me benefició era que podía coger una sola preocupación, digamos, y llevarla a diferentes áreas del arte y explorar e investigar a nivel, digamos, visual y crear un proceso artístico diferente en cada clase para un mismo tema. Y eso pues impulsó mucho, digamos, lo que yo pensé que podría hacer. Y yo empecé a hacer esto como desde mitad de la carrera. Em, y digamos, fue escalando y incluso ya en lo que fue mi proyecto de grado, eh, fue un proceso incluso para sanar un poco emocionalmente lo que había pasado durante los últimos años en cuestión de cambio climático y toda esta información que había pues, absorbido. Entonces, no es solo un proceso de investigación en cuanto al tema, sino también personal, que poco se habla de esto en espacios de cambio climático, pero que de todas formas influye, ¿no? Y ¿qué me hubiera gustado aprender? Bueno, pues a que les digo que digamos estaba esta ventaja gigante, siempre me hubiera gustado como poder colaborar más con otras áreas, pero puntualmente, digamos, integrar ideas y procesos que vienen, digamos, del mundo del arte, por decirlo así, o de procesos artísticos en la creación de nuevas tecnologías. En alguna clase que se llama Arte y Procesos Científicos pudimos ir, digamos, al laboratorio de la universidad que se llama Colibrí, y vimos, digamos, a Pepe del robot y, digamos, cuestionamos mucho lo que estaba pasando ahí, pero de ahí a, digamos, llevar estos procesos a la creación de nuevas tecnologías me hubiera gustado un montón. Muchas gracias, Daniela, muy interesante. Por favor, Pablo, cuéntanos si las clases han tenido alguna relevancia para llevar a cabo tu iniciativa o al contrario, ¿qué te gustaría haber aprendido de esta temática? Bueno, Sofía, ¿cómo te explico? Yo terminé el colegio, la escuela, en el año 2006, cuando tenía 17 años. Y yo me fui a la ciudad de Lima a ver las posibilidades de estudio. Mis carreras eran de economía, administración, ingeniería, pero no me decidía. Ahí es cuando empiezo a trabajar con mi padre, pues en la ONG, de dar agua a los que no tienen, de buscar financiaciones, de buscar proyectos, ¿no? Y ya a mis 25 años, recién es cuando empiezo a estudiar una carrera, lo que es administración. Y bueno, ahí dentro ya tenía ya pues hecho ya la ONG, ya sabía. Y me puse a estudiar administración porque la administración te enseña lo que es dirigir, persuadir, guiar pues una empresa. En este caso es una ONG en beneficio a las personas que no tienen o lo que tienen escasos recursos económicos, ¿no? Y ya dentro del instituto, bueno, las carreras afines que estaban ahí eran más que todo industriales que naturales, ¿no? Entonces, yo de haber aceptado algún mérito ahí dentro del instituto para poder seguir haciendo el trabajo, pues ninguno. Pero sí daba las iniciativas a los propios docentes en decirle que hay que hacer un cambio entre nosotros mismos para que nosotros podamos ser algo más, ¿no? O sea, no solamente enseñar letras y números, sino también enseñar a levantar el mínimo ejemplo, a levantar tu papel del piso o no botar tu papel al piso y ponerlo en un basurero. Eso es
lo que más te podría contar, Sofi, no tengo muchas anécdotas así de una universidad, de un instituto que me hayan iniciado, ¿no? Yo inicié gracias a mi padre y bueno, él es mi ejemplo ahorita, el mejor que tengo. Y con él pues quiero ser mejor que él y llegar a ser mejor que él. Gracias. No, gracias a ti. Yo siento que la motivación personal es sumamente importante para llevar a cabo estas iniciativas. Y precisamente también ilustras cómo en algunas carreras debería haber esta aproximación un poco más explícita, como en el caso de administración. Entonces, muy, muy valiosa tu intervención. Por favor, Gracias. Victoria. Listo, bueno, pues yo siento que frente a la pregunta hay como dos puntos fundamentales que me gustaría resaltar. El primero es que siempre he tenido como un interés hacia los temas ambientales. Yo siento que mucho de eso tiene que ver como pues el país en el que nací, ¿no? Colombia es como insignia, ¿no? Su biodiversidad y también, y poco se ve, ese es como el lado oscuro, siento yo, todo digamos, la problemática que esconde ser un país como lo es Colombia. La segunda cosa que tengo que decir es que pues al principio yo pues no tenía demasiado interés en los temas de cambio climático, sobre todo porque tenía como cierta reticencia, así como no me gustaba mucho la idea de un único tema ambiental que fuera como el de moda y que los demás un poco se opacaran o no fueran tan visibilizados como ese. No obstante, mi perspectiva cambia mucho con una serie de conferencias que se dieron en la Universidad de los Andes, que fue la Cátedra Abierta Nuestro Futuro, ofrecida pues por la universidad en conjunto justamente con el Centro DS. Y ahí lo que me di cuenta, escuchando a muchos expertos de muchas áreas, es que los problemas ambientales no se pueden pensar por separado. Es decir, no podemos decir que cambio climático por un lado y biodiversidad por el otro, o no sé, temas mineroenergéticos, etcétera. Siento que todo es una gran sinergia y pues verlo así me hizo darme cuenta como de lo mucho que tenía como que estudiar el cambio climático justamente para poder entender el resto de los temas. Entonces, pues fue ese siento que fue como el punto de quiebre en donde dije, no, pues esto tengo que estudiarlo y pues que me hubiera gustado aprender, eso sí, pues el cambio climático también desde una perspectiva como un tema democrático, un tema de ciudadanía y un tema de justicia. Esa parte muchas veces no es tan obvia y muchas veces se presenta como algo un poco neutral, aséptico, técnico y no como la discusión política que es. Entonces, eso me hubiera gustado aprenderlo y de hecho siento que un poco mi trabajo de grado y hacia donde me he enfocado es como a investigar eso que no pude ver, digamos, antes en otras clases. Muchas gracias. Qué valioso es precisamente lo que mencionabas al final, de que tú estás llevando a cabo esa investigación que de pronto no pudiste obtener en tus clases. Qué importante la labor que estamos viendo que hacen los estudiantes en torno a la acción climática. Joan, cuéntanos, ¿tú qué opinas? Pues desde la universidad, bueno, uno aprende bastante. Digamos que la maestría de gerencia ambiental que dicta la Facultad de Administración, yo tuve la oportunidad de ver economía ambiental y cambio climático. Y uno desde la industria, digamos que si yo hubiera podido tener estas clases o ecología industrial antes de diseñar, digamos que todos estos proyectos, de pronto hubiera logrado resultados más pronto y no durante lo que ha durado tanto tiempo en la compañía. Yo creo que el tema ambiental va muy ligado a la eficiencia y si somos eficientes vamos a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Es, digamos que era lo que les mostraba de la simbiosis industrial que logras como una empresa de cerdos logra una diversificación económica y a su vez reduce sus impactos ambientales. Y es lo mismo nosotros, o sea, también es como tú miras esos flujos de materiales y cómo lo miras la naturaleza que siempre busca el equilibrio. Y si tú encuentras el equilibrio en la industria, de pronto vas a lograr como convivir con la naturaleza y cada día al reducir, pues ser más eficiente vas a reducir no solo los costos, sino que también vas a
reducir tus impactos ambientales. Además, el tema comportamiento socioambiental, y sabemos que hoy en día si una persona contamina, una nación o una empresa genera un impacto, no solo lo genera en el territorio, sino es al mundo entero. Entonces, es como poco a poco tú vas cambiando, digamos que también tu comportamiento en no solo pensar en el bien individual, sino en el bien común, y que cualquier afectación o externalidad negativa que estés generando al medio ambiente no solo te afecta a ti, sino al mundo entero y a las generaciones futuras. Es eso más o menos, digamos que para mí es muy importante haber visto lo que te digo, economía ambiental y ecología industrial. Si yo hubiera podido tener un análisis de flujo de materiales antes de implementar, por ejemplo, un proyecto de generación de energía, de pronto hubiera visto las bondades económicas previamente y de pronto habría desarrollado más proyectos de este tipo con la empresa, no en este periodo reciente, sino muchos años atrás. Y creo que es un modelo a seguir para las industrias que puedan operar bajo este sistema. Muchas gracias por tu perspectiva. Siento que también es muy clave lo que mencionabas de darnos cuenta de cómo eso también nos afecta a nosotros y no solo velar por nuestro interés personal, sino darnos cuenta que si ayudamos a resolver el clima, que es precisamente el nombre del evento, pues también estamos cuidándonos a nosotros como individuos y como comunidad, más importante aún. Ahora, algo importante es no solo limitarnos a nuestra acción individual precisamente, sino poder incluir a más personas en estas iniciativas para que precisamente se haga un eco de esta acción climática. Alineado con eso, ¿ustedes qué podrían realizar desde sus iniciativas para aumentar el interés y la participación de los estudiantes en este tipo de proyectos de acción climática? ¿Qué opinan? Cuéntame, Juan Sebastián, tu punto de vista. Por favor. Claro que sí. Entonces, pues quería complementar porque ahorita no terminé de responder tus preguntas. Me hubiese gustado ver en las materias como tal el tema que tiene que ver con los océanos. Y pues en este punto quería recomendarles dos documentales bastante impactantes que también influyeron un poco en mi manera de pensar. Se llama Seaspiracy o Conspiración de los Océanos y Cowspiracy, Conspiración de las Vacas, por decirlo así. La verdad es que tienen datos reveladores de las prácticas industriales y nos llevan a pensar en nuevas alternativas como las que yo le planteo, la entomofagia. Y pues básicamente lo que yo haría para vincular a más personas a esta iniciativa es difundir el conocimiento, mostrarles cuáles son los impactos positivos, el menor uso de recursos, además de una alta calidad nutricional en los diferentes insectos. Se han catalogado alrededor de 2.000 especies comestibles, es un número que va en constante crecimiento, entonces podemos identificar algo muy importante y pues la idea es empezar a generar producciones a nivel local para familiarizar a la gente. Y como les mencionaba, hay un tema de fobia que de pronto restringe a cierta población en el acceso a estos alimentos. Por eso la idea es manejar productos enriquecidos, suplementados con este tipo de material proteico para reducir el requerimiento de la proteína clásica, que por lo general es de contenido cárnico. Y pues ya nosotros hemos visto cuáles son los impactos de esta ganadería, que como lo dice el compañero, se puede manejar en un proceso circular, pero pues esto ya depende también de los intereses y las ganas que tenga la empresa en ser eficiente y apoyar al medio ambiente, que hay muchas organizaciones que no les afecta, no les importa, y pues es algo bastante importante. Sí, Sebastián, así es. Eso sucede en bastantes empresas, entonces es importante que precisamente sea cual sea nuestra profesión y sea cual sea el lugar en donde estemos actuando en nuestra vida profesional, poder incluir estos temas e impulsarlos, ¿no? Y lo que mencionabas de la neofobia o la fobia a lo nuevo, siento que es algo que sucede, pues claro, específicamente en tu caso de la entomofobia, pero también sucede en general en el tema de incluir las alternativas a la acción climática o las alternativas de sostenibilidad ambiental. Entonces,
esto de rebatir los prejuicios es sumamente clave para poder generar un cambio real. Muchas gracias por tu intervención y por tu perspectiva. Daniela, cuéntanos tú qué opinas. Pues respecto a la pregunta, ese es el problema que le interesaba a ella, ¿no? Entonces, podría decir un montón de vainas, sin embargo, que creo que principalmente hay que romper, digamos, con esa falsa percepción de que el arte es opuesto a la ciencia, y porque no lo es, y verlo como parte de un flujo de información y creatividad con otras áreas del conocimiento como la ciencia, la ingeniería y el diseño, porque en ese flujo de creatividad y de información es donde realmente hay cambios. Porque pienso que esto es importante, porque si las personas ven que se están haciendo cosas desde otras áreas que no son, digamos, la ciencia o la política, áreas de pronto donde ellas no pertenecen, pueden incentivar, se puede incentivar su participación, porque van a ver que, ok, tengo una voz y tengo también una responsabilidad en el problema y en la solución, eh, de fuera, digamos, de estas áreas con las que usualmente se relaciona el cambio climático, ¿no? Desde mi área de conocimiento, ¿qué puedo hacer? Desde lo que yo sé, ¿qué puedo hacer? Que hay algo y hace falta. Y hablando, digamos, como de proyectos un poco más puntuales, siento que, digamos, el archivo que ha ido recogiendo Bahía debe convertirse en un archivo, digamos, al alcance de cualquier persona para no solo investigación, sino también educación ambiental, mostrar lo que se ha hecho durante los últimos 2 años, y bueno, y lo que se va a seguir haciendo para mostrar que sí se está haciendo cosas, ¿no? Que cuando se habla de estos temas a veces uno cae en un discurso muy pesimista, y mostrar que se están haciendo cosas motiva a las personas a que también hagan. Y ya por último, que sería como otro proyecto también que se podría abordar desde Bahía, seguir investigando la relación que puede haber entre el arte y las redes sociales, que pues se impulsaron un montón gracias a la pandemia, ¿no? Repensar un poco cuál puede ser cómo podemos utilizar esto como herramienta y utilizarlo de una forma inteligente y crear imágenes y crear, digamos, sí, herramientas más puntuales dentro de estas redes sociales que lleven un mensaje mucho más asertivo y un mensaje mucho más claro, apoyar a las personas que están llevando un mensaje a que lo puedan llevar de una forma mucho más clara. Muchas gracias. Precisamente mencionaste un tema súper importante que de hecho fue conclusión del webinar pasado de los profesores, y es que es necesaria la interdisciplinaridad. Hemos sido víctimas de lo que ellos llamaban separación disciplinar, en donde cada uno está por su lado abordando los temas, pero con problemáticas como el cambio climático nos damos cuenta de lo importante que es precisamente vernos como aliados y pues realizar iniciativas de soluciones en conjunto, ¿no? Entonces, mil gracias. Paolo, cuéntanos cómo tú has logrado vincular a más personas desde tu iniciativa social, que me imagino que hay bastante experiencia con ello. Bueno, hay que entender hoy en día que el cambio climático cada vez es más fuerte. Los glaciares están desapareciendo, así como la cordillera que tenemos, cordillera de los Andes que tenemos a nivel de toda Latinoamérica. El agua se nos está yendo de las manos, nosotros mismos pudiendo salvarlos. Entonces, yo, como te digo, yo vengo trabajando muchos años en este tema, no solamente ver, dar agua, sino también de tratar de dar un granito para ver nuestro cambio. Alrededor mío siempre he tratado de dar la oportunidad a los jóvenes, a los menores, porque a veces ellos son los que tienen grandes ideas. No un especialista, no un ingeniero, no una persona importante. A veces un joven, un niño de 13 años te puede dar una idea grande y nadie le toma atención porque es un niño, porque es un joven, porque no tiene experiencia, ¿no? Lamentablemente, si nosotros pusiéramos un poco más de atención a los jóvenes, a los niños, creo que nosotros mismos estaríamos salvando a nuestra tierra. Hay que entender que en el año 2030 no vamos a tener agua, vamos a pelear por tener agua.
todas las selvas en acá América del Sur que tenemos, vamos a tener que pelear por esas tierras para que no exista tanta contaminación minera, tanta contaminación por otros lados. El aporte que hemos estado dando nosotros conjuntamente con la ONG es dar y escuchar a los jóvenes que nos presten, que nos den sus propias ideas y así poder salvar. Y ellos mismos inculcarles desde niños cuál es el respeto a la tierra, el saber el respeto a la tierra, no botar la basura, saber plantar una pequeña planta, salvaguardar el propio agua que tenemos. Y así poco a poco que ellos, sus niños, también le enseñen a sus padres y los padres a otros amigos y así. Esa sería mi anécdota, de Sofía. Muchas gracias. Tienes razón que es muy, muy importante vincular a la juventud y precisamente este espacio busca la inspiración de los estudiantes al respecto para que cada vez nos demos cuenta de la capacidad de transformación que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Y alineado con eso, Victoria nos va a contar también cómo es importante sumar a más personas para que las herramientas jurídicas tengan pues veeduría y acción por parte de los jóvenes y cómo empoderar a la ciudadanía también para que se sientan partícipes importantes y capaces de generar un cambio, ¿no? Porque a veces lo dejamos solo como en los políticos y en las empresas. Entonces, adelante, por favor. Sí, pues muy de acuerdo, Sofía, con lo que estabas diciendo y también siento que voy en la misma línea un poco del comentario que hacía Paolo y es, lo primero siento yo un reconocimiento a lo que ya se hace y a lo que ya están haciendo diferentes personas desde las bases, desde las comunidades, desde los movimientos sociales y que sepamos que nosotros como jóvenes pues tenemos propuestas que se pueden volver políticas públicas y que se pueden volver normas. Y ese es, pues, siento yo el caso de la declaratoria. La declaratoria nace casi que de un llamado por parte de los jóvenes de todo el mundo a decir, no vamos a aceptar las cosas como están siendo y tenemos propuestas para mejorarlas. Y también hubo una recepción de diferentes ámbitos de decir, sí, tal vez sí. Entonces siento yo que el primero es como ese mensaje de como de motivación, de decir eso ya está pasando y creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, también siento yo que hay un punto clave y es darle voz a los que muchas veces no la tienen. ¿Sí? Eso es parte clave de involucrar a los demás, de hacer que participen y que se interesen por lo que se está haciendo, ¿no? Muchas veces estos temas, digamos, como por la perspectiva académica, por la perspectiva central también, en países como Colombia, muchas veces se dejan voces, digamos, diversas que están en los territorios, de jóvenes, de personas, por ejemplo, grupos étnicos que tienen su visión sobre el cambio climático y de cómo mejorarlo y que tendrían toda la capacidad y toda la intención de participar si se les diera pues el espacio. Entonces siento que el escuchar y el llevar estas iniciativas, no solo como llevar información, sino también preguntarles qué pueden aportar ellos, me parece que es un punto clave para poder así, digamos, hacer esto realmente colectivo y una sinergia realmente integradora. Tienes toda la razón y creo que yo también lo he experimentado en mis clases, el hecho de que se limite la conversación a lo técnico, a las personas de la academia y se dejan de lado muchas voces que principalmente son las que viven las consecuencias de los fenómenos que estamos abordando en estos temas, ¿no? Lo cual es un poco preocupante, preocupante. Entonces, democratizar estos diálogos parece sumamente vital. Ahora, Joan, cuéntanos cómo o sea, cómo podemos incentivar a los estudiantes para que movilicen estos temas desde las industrias, porque creo que alineado con lo que decía Sebastián, esto puede parecer un poco difícil estando dentro de cada una de las industrias, porque precisamente tiene que estar la industria a favor de ese cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos movilizar en estos casos y en estos contextos? Y creo que recopilo como todos los comentarios de todos, porque tiene que ser un proceso vinculante, tiene que haber una gobernanza. La industria cómo puede ayudar y es, digamos que teniendo de aliado a la comunidad es la que tiene el conocimiento del territorio y si trabajan conjuntamente pueden salvaguardar los ecosistemas funcionales, pueden lograr como esa
convivencia entre comunidad, industria y ecosistema. Esto, como todos lo dicen, es un proceso netamente vinculante que poco a poco tiene que ir cambiando el comportamiento de toda la industria. Las políticas públicas tienen que ayudar a fomentar, digamos, que ese cambio de comportamiento. Es como le damos un empujón a las personas, a las industrias, a que si toman mejores decisiones vamos a tener, digamos, que un mejor vivir, o por así decirlo, porque pues vas a emitir menos emisiones que al final del día te va a beneficiar, y es al mundo entero, no es solo a la industria como tal o a la comunidad como tal, sino es cómo logras vincularte con todos y lograr como ese engranaje entre todos. Y si se suman esfuerzos al final del día, digamos que va a ser más significativo que si una sola industria o una comunidad pequeña toman la iniciativa por sí solos. Si todos sumamos, el impacto va a ser más significativo y las emisiones de gases de efecto invernadero se van a reducir. Así es, supremamente importante que estemos unidos por esta causa. Muy, muy importante. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo de este conversatorio tan importante, pero antes vamos a seguir con las preguntas del público. Tenemos 2 preguntas puntuales de entomofagia precisamente, y después vamos a hacer una pregunta general de cierre. Entonces, Santiago nos pregunta, ¿cuántos grillos se necesitan para hacer una hamburguesa? Y otra pregunta respecto al tema sería, ¿podrías indicarnos cómo podemos incluir la entomofagia en nuestros hábitos alimenticios actualmente? Juan Sebastián, tienes la palabra. Al parecer la gente tiene mucha curiosidad respecto a estos temas, ¿Me entonces, por favor. escuchas? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ujú. Bueno, pues yo considero que para la incorporación a las dietas, pues lo que te decía, el tema de la información es vital, porque la gente de buenas a primeras, cuando tú le mencionas el consumo de insectos, como que lo piensan, o sea, que puede que lo prueben, pero cuando tú le dices insectos, de una vez cambian como la expresión. Entonces la cuestión es con buenas bases científicas, con buen material de soporte, les haga entender que esta es una alternativa bastante importante y apreciable que se puede incorporar a diferentes alimentos para aumentar su calidad nutricional. Como ustedes pudieron observar en la comparativa, la hamburguesa enriquecida y la hamburguesa normal tiene un contenido de minerales, un contenido de vitaminas, de ácidos grasos insaturados, que imagínate de pronto en productos clásicos como un dulce. Entonces tú te comes el dulce y aparte de pronto de saciar tu gusto, puedes tener como ese contenido proteico, ese aporte nutricional que pues yo sé que va a mejorar la calidad de vida y la salud de muchas personas que lo empiecen a vincular a sus dietas. Pero yo digo que así inicialmente la estrategia clave sería incorporar, por ejemplo, la harina para preparaciones, la harina en productos, que es como una manera más familiar, más digestible de empezar con este tema del consumo. Pero pues la idea, y como les digo, la idea es que lo empecemos a magnificar y empecemos a generar producciones a gran escala, teniendo en cuenta los múltiples beneficios en comparación a la ganadería tradicional. Pues ese pues sería como mi comentario ahí. ¿Y preguntaste algo de la hamburguesa? Sí, nos Es que se cortó preguntaban el audio. que cuántos grillos se necesitan para fabricar una hamburguesa. Aprox. Pues como tal no tengo así el dato exacto, pero considero aproximadamente por cuestiones de peso y procesamiento que alrededor de unos 15 a 20 grillos en su etapa adulta con un peso ideal pueden llegar a eh, representar el porcentaje, dependiendo del porcentaje de inclusión que se haga, pero pues ahorita la idea de este proyecto es establecer cuál es el porcentaje que más se le hace como aceptable a la población. Entonces, digamos que vemos con un porcentaje del 10%, entonces haz de cuenta que se necesitarían de 5 a 7 grillos para generar ese porcentaje de inclusión. Muchísimas gracias por tus No, respuestas. Ahora sí vamos a seguir con la pregunta general de cierre para que también hagan su comentario final. Y es básicamente que a veces desde el aula es difícil entender la magnitud de la realidad de la crisis climática, ¿cierto? Porque no la estamos viviendo ya, no la estamos viviendo nosotros,
sino pues otras comunidades, como lo veníamos hablando con el tema de la justicia climática. Em, entonces, pues, ¿ustedes creen que hace falta más contacto de los estudiantes con el mundo real, con las personas que de pronto ya lo están viviendo? O, por ejemplo, con esa idea de que esto es algo generacional y de que lo que hagamos en este momento va a ser determinante para, para llevar esta situación, digamos, de la mejor manera y resolverla. ¿Ustedes qué opinan? Si quieres, no sé si Juan Sebastián quiere responder de una vez o al final. No, claro que sí, dale. Entonces, de Ah, una bueno. vez, yo considero que el factor de la información es fundamental. Hay mucha gente que sabe que actualmente está pasando el cambio climático, pero no saben el por qué, simplemente, uy, sí, está cambiando el clima. Entonces, la cuestión es llegar a la población con argumentos de peso, con evidencia científica que, oiga, por favor, reaccionen, el cambio está pasando y necesitamos empezar las acciones. El cambio es de nuestros hábitos de consumo y hábitos de vida. Digamos, por ejemplo, lo que se demora uno en la ducha y viendo los documentales, esos cambios son importantes, pero la idea es que se genere como esa fuerza, esa masa crítica a nivel social que haga que se generen cambios en cuanto a políticas, porque digamos el tema industrial, el procesamiento industrial es el que en verdad tiene como ese mayor porcentaje de incidencia en lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, pues aparte de sugerir cambios de hábitos y estilos de vida de nosotros mismos, empezar a tomar técnicas como ahorrar agua, como el compostaje, como la clasificación de residuos, me parece clave que nos unamos y empecemos a presionar a los gobiernos para que endurezcan su accionar en cuanto al control industrial. Me parecería clave. Muchas gracias. Daniela, ¿tú qué opinas? Desde el arte, desde las emociones, cómo esto influye también en la comunicación y en la movilización de las personas. Pues, digamos, el cambio climático tiene retos muy particulares en cuanto a su narrativa, ¿no? Habla de escalas muy grandes que nosotros como individuos no estamos, entre comillas, diseñados para comprender o para interiorizar. Pero también tiene algo muy particular y es que usualmente se asocia la narrativa del cambio climático con un problema a futuro. Cuando uno está hablando de todo esto, sí, uno está hablando de tiempos muy largos también, pero de entrada ir interiorizando la idea y promoviendo la idea de que los efectos del cambio climático se viven en el presente, ya están acá. Ya hay daños, digamos, en el planeta que ya no se pueden solucionar y eso es una realidad, digamos, en cuanto, bueno, eso en cuanto a narrativa, ¿no? Hay cosas que ya están pasando y tenemos que aceptarlo e interiorizarlo. Mm, Teniendo eso en cuenta, hay que salir, hay que hablar, hay que, digamos, dentro de un salón, literal y metafóricamente, es difícil ver y entender lo que está pasando afuera, ¿no? Y hay que salir. Y una forma, digamos, que yo recomendaría para poder empezar a salir es ir conectando con personas que ya están dentro, digamos, del activismo climático en este caso. Hay un movimiento muy fuerte a nivel mundial, a nivel local también, de activismo climático, del cual cualquier persona puede ser parte y de hecho yo creo mucho en la idea de que todos los jóvenes debemos ser activistas en este momento. Entonces hay que salir, hay que sobre todo investigar, hay que ser un poco irreverentes, no podemos conformarnos, no podemos ignorar lo que está pasando y tenemos sobre todo que aprender a escuchar nuevas ideas, a escuchar soluciones, a escuchar la información, porque no se trata solo de entregarla, sino también aprender a escucharla. Entonces, desde el arte se pueden hacer un montón de cosas, pero digamos a nivel personal, para poder llegar a esas cosas necesitamos salir y el activismo es fundamental. Muchísimas, muchísimas gracias. Paolo, ¿tú qué opinas? Bueno, a mí me gustaría que existiera una iniciativa en el poder de un presidente que diga, así como tú estás usando mis medios, los medios naturales para satisfacer a la población con la minería, con pesquería, también exista un rol importante
que así como gastan también puedan poder reponer. Me refiero a, por ejemplo, una minería contamina el agua, contamina el suelo y exista una manera o una idea de volver esa misma tierra que está usando, también volver a hacerlo, a arreglarlo, ¿no? O sea, nosotros vivimos varios años ya de la economía de lo que es minería acá en el Perú. Estamos explotando nuestros suelos, como quien dice, sin tener un mañana, un presente mañana, que hoy día me toca abrir esta tierra, voy a sacar todo el oro que hay y lo voy a dejar hueco. No existe una empresa o alguien o el mismo Estado que pueda decir, así como es abierto, quiero que lo vuelvas a rellenar con otra cosa, con un árbol, donde estás contaminando, trata de ver algún medio económico, social o algo que pueda cambiar, ¿no? Yo no estoy en contra de la minería, pero sí me gustaría que exista por lo menos ideas de cambio. Ahorita podemos disfrutar el momento, pero a futuro, ¿qué podemos ofrecer a los demás? Los que tienen sus hijos, ¿qué le van a ofrecer en futuro, no? Hoy en día nuestro cambio climático está muy fuerte y la mayoría de las personas no se dan cuenta de eso. Las personas piensan que el cambio climático es porque la luna se acercó más o el sol se ha alejado, existe frío, existe calor, está habiendo incendios, está habiendo fallas geológicas, terremotos, sismos, y a veces la persona dice, pucha, no es la Tierra, no es la Tierra, pero es mentira. Está habiendo un cambio climático que estamos viviéndolo en este momento. Y si ahora no hacemos algo por cambiar, ya sea propio, como sociedad, no vamos a poder sobrevivir en los próximos años. Estoy perteneciendo a Agenda 2030 acá en el Perú, donde veo todo tipo de ideas y nada, no hay oportunidad para nosotros, no hay oportunidad que nos dé una empresa privada, no hay una oportunidad que nos dé el Estado, y en nosotros mismos a veces no sabemos ya cómo alzar una voz para decir, necesitamos cambiar esto, no para mí, no para él, para todos nosotros, para cada uno, y empezar por cada uno, ¿no? Eso sería, señorita Sofía. Muchas, muchas gracias. Victoria, cuéntanos tu perspectiva. Listo. No, pues creo que estoy muy de acuerdo con los comentarios anteriores, especialmente el de Daniela respecto a los retos casi que, digamos, estructurales de entender el cambio climático. Nos ha costado mucho saber cómo dirigir nuestras acciones a algo que es tan como a la vez tan poco tangible en lo digamos, a corto plazo, no sé, en mi lugar, en mi pueblo, en mi ciudad, pero al mismo tiempo uno ve unos macro cambios, ¿sí? De disminución de glaciares, ya lo decía Paolo. Entonces yo siento que hay un tema de poder actuar pese a que uno no esté viviendo en carne propia el problema, ¿sí? Y en ese sentido yo sí creo que es muy importante como esa escucha a las demás comunidades, pero también escucharlo y tener un diálogo horizontal, ¿sí? Siento yo que es parte de ¿no? de la democracia ambiental y en general de todos los mecanismos de hacer comunidad, de hacer nuevas ideas, parten de poder hablar y de escuchar, que puede que yo tenga una información que es de cierta manera, la otra persona puede tener una que es de otra distinta. Y siento que eso en términos, puede que incluso la persona no lo esté llamando cambio climático, ¿sí? Hasta ya llega el problema, digamos, de cómo lo comprendemos, diferentes cosmovisiones, diferentes formas de entender los ciclos naturales. Y de todas maneras siento yo que ahí está el reto de poder entablar un lenguaje común, horizontal, incluyente, que nos permita a la larga poder conectar con lo que aprendemos en clase y lo que aprendemos por fuera de clase también. Muchas, muchas gracias, Victoria. Para finalizar, John, cuéntanos tu opinión al respecto. Creo que sí, desde pequeños se genera conciencia o se genera conciencia en una temprana edad. Muy probablemente esas personas van a tomar decisiones más racionales a futuro, van a ser los líderes con una mayor proactividad y van a construir políticas públicas
que permitan cambiar ese comportamiento, que ayuden a las demás personas, que todo sea más vinculante. Si uno entiende mejor los problemas que causa el cambio climático, va a tomar decisiones que van a evitar ese cambio que está sufriendo la biosfera. Entonces, es como tú desde pequeño, si logras que entiendan lo que está sucediendo, a futuro, lo que digo, vas a tomar decisiones más racionales y van a conducir a un mundo mejor, que al final va a garantizar el bienestar de todos. Creo que hacia eso debe propender, digamos que el futuro del mundo. Muchas gracias por tu comentario y por tu intervención. Bueno, y con esto cerramos este maravilloso espacio, este maravilloso conversatorio. Muchísimas gracias a los panelistas por su tiempo y a los asistentes por sus preguntas y, más importante aún, por abrirse a escuchar perspectivas diferentes del cambio climático, a ver cómo integramos este tema tan clave para la humanidad en este siglo a diferentes disciplinas académicas. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido y, más importante aún también, que se hayan inspirado para actuar. Y respecto a eso, tenemos una campaña que se llama Clases por el Clima, también es parte del evento Solve Climate by 2030. Quiero extenderles la invitación a que participen. En esta campaña buscamos que los estudiantes puedan pedirle a sus profesores que incluyan el tema del cambio climático en sus clases. En la página del centro tenemos una nota en la que describimos muy bien cómo funciona la campaña. De hecho, también el Bard College, que es la institución que está liderando este evento, generó unas guías para que los profesores puedan liderar estas conversaciones y orientarlas precisamente a encontrar soluciones de diferentes disciplinas para el cambio climático. Entonces, nada, esa es la invitación. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Y espero que les haya gustado también esta conversación interdisciplinar.